Compañeros, muy buenas noches. Como todos los días, hoy iniciamos la semana. Hoy semana de ustedes que terminan sus exámenes parciales. Muchas gracias por estar aquí. Es la última clase que tenemos para... Permítanme un segundo. Muy bien. Bien, compañeros, les decía, muchas gracias por estar en la clase. Día lunes, empezamos la semana. Espero que vengan con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Sé que el día de mañana tienen examen, pero sí necesito, compañeros, puntualizar un par de temas que son importantes para su examen. Hoy por la mañana concluí el examen relativo a la parte teórica. Les comento que van a ser 10 preguntas. 5 preguntas de falso y verdadero, 5 preguntas de selección múltiple a 2 puntos cada una, son 20 puntos. Y el caso práctico que va a tener un valor de 10 puntos. 10 puntos que, lógicamente, como les expliqué, hoy me dijeron que hoy sí ya cerraron el tema de los cuadros. Cerré con 506 alumnos en las 2 secciones. Entonces les comento, compañeros, debo de calificar 506 casos prácticos, el análisis del cumplimiento de requisitos esenciales, requisitos no esenciales, el cumplimiento de eso. Y entonces necesito terminar de platicarles a ustedes los temas que son importantes, como lo vamos a ver el día de hoy, las clases de escrituras públicas desde el punto de vista notarial, las partes en que se divide la escritura pública, que aquí la vamos a platicar. Y solo quiero comentarles que aquí tengo, compañeros, en la sección C, el código para ingreso a su examen de Classroom. Espero que sí lo logren ver ahí. Es OLJMXUE. Y para la sección D, que son ustedes a los que les estoy dando la clase, es 63H5UY y latina. Esos son los códigos que les van a servir a ustedes para ingreso. De todas maneras, el día viernes que les haga el recordatorio que su examen es a las 8 el día jueves 1 de septiembre que les haga el recordatorio de que tienen su examen, también les voy a compartir estos accesos, a pesar de que ya llené también un formulario que me hicieron llenar en la facultad para que ustedes estuvieran enterados, pero de todas maneras creo que más vale que sobre la información para que ustedes estén enterados de esto. Su examen es a las 8 de la noche para ambas secciones. Tal y como les comenté, una vez concluido su examen, tal vez a las 9 en punto de la noche, tomándoles nada más 10 minutos, responderé el examen, puntualizaré sobre los temas importantes, dándole las respuestas de la parte práctica, de la parte teórica, y resolviéndoles el caso de la parte práctica. Hoy, gracias a Stephanie de León, ya ella puso el código que les corresponde a los de la sección D. Muchas gracias, Stephanie, por la información que ustedes les está trasladando. Como le vuelvo a repetir, Alessio Juanjo, los 2 exámenes serán a la misma hora. Los 2 exámenes es a las 8 de la noche, las 2 secciones. No sé, Alessio, si usted estuvo conmigo el semestre pasado, pero de esa misma manera lo hacíamos, las 2 secciones a la misma hora. Ronald Kulajay, el tiempo que tendremos, compañeros, les daré un máximo de 40 minutos. En 15 minutos estoy seguro que tienen que estar resolviendo ustedes su parte teórica.
En falso y verdadero solamente es o falso o es verdadero, la lectura de eso. Selección múltiple son 5 nada más preguntas y luego pues tendrían ustedes 25 minutos para resolver la parte práctica que ya les voy a explicar, que ya lo van a ver y que ya lo van a determinar aquí. Bien, compañeros, entonces solo quiero dar otra tal vez pequeña información breve que corresponde también al examen, pero alguien me escribió a Notarial Quiroz, una compañera, haciéndome una consulta sobre un error que ella encontró en la escritura. Les dije que habían 2 errores. Como no vamos yo no voy a examinarles ahora en temas de testado y entrelineados, porque ustedes en la máquina no van a testar ni van a entrelinear, ya les voy a explicar cómo va a ser. Lo de los testados y los entrelineados los vamos a ver el lunes de la siguiente semana. Este viernes no tenemos clases, ya les había comentado que les voy a dejar que no tengamos clases el día viernes, y el día lunes empezamos ya con testimonios, pero de todas maneras voy a explicar lo de los testados y entrelineados en unos 10-15 minutos. Si se dieron cuenta, uno de los errores que tenía la escritura pública o que tiene la escritura pública que le leí, dice que el acta notarial con la cual se acredita la representación legal es autorizada por la notaria Mercedes Martínez Salaverría de fecha 16 de octubre de 2019. Y luego dice que quedó inscrita en el registro mercantil con fecha 28 de octubre de 2017. Por lógica, ¿verdad, compañeros? Y por incongruencia de la fecha, no podría haberse faccionado el acta notarial en el año 2019 y estar inscrita en el registro mercantil con el año 2017. Ahí vamos a tener que testar 17 y entrelinear 19. Ese era el ejercicio que yo les iba a comentar, pero una compañera me preguntó y por eso les comenté. Y la otra pregunta o el otro error que tenía aquí, si ustedes se dieron cuenta, dice la inscripción número 1 del poder número 580.206, y entre paréntesis van a encontrar ustedes 457.680 sin la letra E. Eso significa, compañeros, que vamos a tener que testar 457.680 en números y lo vamos a entrelinear el número correcto. Esos eran los 2 errores que tenía la escritura pública y por eso le contesté a ella de que el día lunes de hoy en 8 empezaré la clase explicándole la forma en que vamos a testar esta situación. Voy a quitar ya para el día lunes estas hojas, creo que ya no me van a servir, solamente voy a explicarlo de los entrelineados y testados. Dicho esto, compañeros, entonces solamente me hace falta 2 puntos porque tengo que hablar, tengo muy fresco el examen, así que tengo que hablarles de las clases de escrituras públicas y las escrituras públicas, y luego tengo que hablarles también sobre las partes de la escritura pública, ¿sí? Estas son las clases y aquí son las partes de la escritura, que esto es lo que más me interesa porque esto es lo que ustedes van a tener como práctica. O les pido una introducción o les pido un cierre, ¿sí? El cuerpo no lo voy a pedir porque esas son la parte dispositiva, eso será el otro año cuando a ustedes les pidan ya que faccionen una escritura pública, ya sea completa o una parte, ¿verdad? Pero yo solamente les voy a pedir a ustedes o que hagan una introducción o que hagan un cierre de la escritura pública. Entonces, quiero explicarles, compañeros, las clases de escrituras públicas desde el punto de vista notarial. En clases presenciales y también en algunas... a Gaby Rodas, el tiempo de examen, ya les dije, son 40 minutos. Les explicaba entonces, compañeros, que presencialmente, cuando yo pregunto, se hacía preguntas, y algunas veces también me lo han hecho aquí, cuando digo clases de escrituras públicas, soy muy tajante en decirles a ustedes, afirmarles, puntualizarles a ustedes, compañeros, que estas son clases de escrituras públicas desde el punto de vista notarial, no contractual. Cuando pregunto a veces en examen técnicos profesionales, escrituras públicas, del punto de vista notarial, a veces me refieren a la escritura de compraventa, la escritura de hipoteca, la escritura de mutuo, pero esas son escrituras desde el punto de vista contractual, o sea, el negocio jurídico que contiene la escritura.
Aquí lo que vamos a hablar son de las clases de escrituras públicas desde el punto de vista notarial. Son 3 clases de escrituras públicas. La primera de ellas se llaman principales, ¿sí? Y les voy a explicar. En el examen, compañeros, yo tuve el cuidado de ver mis copias y vi al azar algunos de los videos que tenemos aquí todavía guardados, y de ahí obtuve más o menos 4 o 5 preguntas, de tal manera y de tal suerte, compañeros, que todo lo que viene en el examen, todo está en los videos, todo está en las copias, todo está en las leyes, los artículos que les mencioné. Así que creo que no van a tener ningún problema para que ustedes, los que han venido a clase, los que han estado presentes, los que pues reproducen el video si quieren posteriormente, ahí pueden ustedes comprobarlo. ¿Se recuerdan cuando a veces les decía, puntualizo tal artículo, este artículo es importante que lo lean, es importante? Entonces recordaba que les había manifestado, lo dejaba subrayado, tomaba nota. Así que esas son las preguntas que voy a ir relacionando. Quiero entonces, compañeros, entrar a hablarles ya de estas clases de escrituras públicas. Como les digo, está la escritura pública principal. ¿Cómo definimos la escritura pública principal? La escritura pública principal la definimos, compañeros, como la escritura pública desde el punto de vista notarial, que nace por sí sola, subsiste por sí sola, sin necesidad de la existencia de alguna otra escritura más. Entonces, la escritura pública principal es la escritura matriz, pero principal, la que por primera vez contiene la declaración de voluntad de las partes, donde se hace constar el contenido de un negocio jurídico, el que tiene el negocio jurídico principal. Así vamos a denominar a esas escrituras públicas principales. Si queremos buscar un fundamento legal de la escritura pública principal, en sus requisitos tenemos el artículo 29 y el artículo 31 del Código Notariado, que ahí resume sus requisitos generales y los requisitos también esenciales contenidos en el artículo 31. Esa es la escritura pública denominada principal, donde se declara la voluntad, donde se manifiesta el consentimiento, donde hay la relación contractual, hay una relación negocial, ¿sí? Donde jurídicamente el notario manifiesta o hace constar o hace consignar o hace documentar la manifestación de voluntad de las partes. Esa es la escritura pública principal. En síntesis, por favor, que se les grabe, que se les quede, la escritura pública principal es aquella que nace y subsiste por sí sola en la vida jurídica. Nace a la vida jurídica sin la necesidad de la existencia de ninguna otra escritura más. Esa es la escritura pública principal. Y luego tenemos la escritura pública secundaria, también llamada accesoria. Y hoy lo digo en clase, no lo apunto, lo digo en clase para comprobar que ustedes vienen a la clase. A estas secundarias también se le denominan accesorias, pero también se le denominan complementarias. De tal suerte que dentro de la clasificación de las escrituras públicas tenemos las principales, secundarias, accesorias o complementarias, ¿sí? Así le podemos denominar nosotros a la escritura pública secundaria. ¿Qué es lo que contiene una escritura pública secundaria o accesoria? ¿Por qué le llamamos secundaria? ¿Por qué le llamamos accesoria? ¿Por qué le llamamos complementaria? Es porque la misma, para poder nacer a la vida jurídica, ¿sí? Así como se denomina la secundaria, complementaria o accesoria, para poder nacer a la vida jurídica necesita de la existencia de una escritura pública principal. De ahí que ustedes comprenderán más rápido en este momento por qué a estas se les llaman principales. Porque la principal no necesita de la existencia de ninguna otra escritura. Nace y surge a la vida jurídica por sí sola. Mientras que la escritura pública secundaria, denominada accesoria o denominada también complementaria, necesita de la existencia de una escritura pública principal
para poder nacer a la vida jurídica. Por eso se le llaman secundarias, por eso es una accesoria y por eso es complementaria. ¿Qué son las escrituras públicas accesorias, complementarias o secundarias? Son aquellas que amplían, modifican, aclaran, ¿sí?, una escritura pública principal. ¿Cuál es la finalidad que persigue una escritura complementaria, una accesoria o una secundaria? La finalidad que persigue es ampliar una escritura pública principal, aclarar una escritura pública principal. En síntesis, es enmendar errores que se hayan cometido en el instrumento público. Ya lo habíamos platicado nosotros en las clases del semestre pasado, lo habíamos platicado cuando vimos prohibiciones del que tiene el notario. Y en el artículo 77 tenemos el fundamento legal de las escrituras públicas secundarias, accesorias o complementarias. ¿Qué dice el artículo 77? Dice que el notario podrá autorizar con las palabras por mí y ante mí, literal E, las escrituras de ampliación o aclaración. Pueden subrayar y ponerle ahí ustedes secundarias, complementarias o accesorias que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Eso es cuando el notario incurre en un error de forma. Son formalidades las que él omitió. Es un error el que él cometió con respecto a la forma. Pero cuando se pretende enmendar errores de fondo, también hay escrituras de ampliación, aclaración para enmendar el error, ¿sí? Pero el único requisito que va a diferenciar a la literal E es que cuando es un error de fondo, lo que se pretende ampliar, aclarar, modificar, cuando es un error de fondo, es necesaria la concurrencia de todos los comparecientes. Dicho esto, en términos muy sencillos, en esta escritura pública, que es la escritura pública principal, ¿sí? Es una escritura pública principal. Si ya no tuviéramos espacio suficiente para testar el error que yo como notario cometí, que hice consignar incorrectamente la fecha en que entonces tendría que otorgar una escritura pública de ampliación por mí ante mí para enmendar la fecha, porque tuve a la vista el acta, porque yo califiqué la representación legal, ¿sí? Ahora, si el error que hubiéramos cometido es en el folio de la finca, ese es el error que cometemos, ahí necesitamos que comparezca Suri, que comparezca Carolina, que comparezca Julio Antonio, los tres a manifestar en la escritura pública, secundaria, accesoria o complementaria, necesitan comparecer para enmendar y para aclarar, ¿sí? O para ampliar la escritura pública principal, o sea, esta, con el objeto de enmendar el número de folio, ¿sí? En conclusión, el tema de la ampliación de forma o la ampliación de fondo no es tan importante en este momento. La importancia es la comprensión de parte de ustedes, compañeros, que cuando es error de forma, el notario la puede ampliar con una escritura secundaria, accesoria o complementaria, la puede ampliar por mí ante mí. Cuando es un error de fondo el contenido, fondo, entiéndase, todo lo que es objeto del negocio jurídico, interés pactado, capital, número de finca, número de folio, cantidad en que se vendió el inmueble, esos son errores de fondo. Y el error de fondo se va a enmendar con una escritura secundaria o con una escritura accesoria o complementaria con la comparecencia de todos los otorgantes en el instrumento público. Pero esas son las escrituras secundarias, accesorias y o complementarias. Lo que pretenden hacer entonces es enmendar errores que el notario hubiese cometido. Elida ya preguntó, pero Mirza
Ya le comentó Anthony Peralta también, en la literal E del artículo 77 se encuentra este contenido de las escrituras públicas de ampliación, aclaración. Dice claramente, dice, las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar. Lo importante aquí es que hagan ustedes, ¿sí?, su llamado, que hagan ustedes su anotación al margen de que esas son las escrituras públicas, secundarias, accesorias o complementarias. ¿Por qué razón? Porque necesitan, para subsistir o necesitan, para nacer a la vida jurídica, lo que necesitan es una escritura pública principal. Porque la que van a enmendar, la que van a aclarar, ¿sí?, o la que van a ampliar, es la escritura pública principal. Por eso, la escritura secundaria nunca nacerá a la vida jurídica, ¿sí?, si no existe una escritura principal. Y la escritura principal subsiste, nace, ¿sí?, a la vida jurídica por sí sola, sin necesidad de la existencia de ninguna otra escritura. Por eso es la diferencia entre la escritura pública principal y la escritura pública secundarias o accesorias. Esa es entonces la parte denominada, o la parte que le llamamos escritura públicas principales, secundarias o accesorias. Y por último, para Solís Román, el registro de la propiedad, si va mal el número de finca, cuando ingrese a la finca se va a dar cuenta que no, primero, o no puede ingresar, o si lograra ingresar a esa finca, el propietario no es quien hace constarse en la escritura pública. ¿Por qué razón? Porque no coincide el número de finca y folio. Lo que tendrá que hacer el operador del registro, pues tendrá que suspender la inscripción porque el número de folio es incorrecto. Por eso ahí se va a dar cuenta. Ahora, en el tema de la fecha 2019 o 2017, pues también el operador puede suspender la inscripción en virtud de que no hay congruencia entre la fecha en que se otorgó el acta notarial y la fecha en que se inscribe en el registro mercantil, porque la lógica hace suponer que no puede ser de esa fecha, o suspende la operación. Pero definitivamente el operador se da cuenta de eso. Quiero comentarles, compañeros, que puede ser, ¿verdad? La verdad es que puede hacer que la inscripción, que al operador, y a pesar de que hay un tamiz ahí donde se hacen revisiones, donde se hace la revisión, no solamente la revisión de la inscripción registral, sino que también la de la razón del registro de la propiedad. Pero, pues digo yo, somos seres humanos, somos susceptibles a cometer errores, y por esa razón no quiero decirles que de repente pueda ser. Y por eso existe también el departamento de rectificaciones en los registros para rectificar cualquier error que ellos hubieran cometido. Héctor Ramos, lo que le quiero comentar a ustedes con respecto a si ya no tenemos, dice la ley que una vez firmada se debe dejar espacio suficiente, artículo 13 del Código Notariado, espacio únicamente y suficiente para las firmas de los otorgantes. Si ya firmó aquí doña Azuri y ya firmó aquí, no tenemos espacio para entrelinear, hay que hacer una escritura de ampliación. Ahora, si nos damos cuenta del error antes de que firme la escritura, hacemos el testado en toda esta parte de aquí, firman los otorgantes y ya. Si el error, ya está firmada la escritura, ya mandamos al registro la escritura, nos la suspenden y vienen de regreso, ¿qué sucede? Ahí lo que va a suceder es que tenemos que hacer una escritura de ampliación para enmendar el error. Ese es el tema, ¿sí? Pero si antes de las firmas nos enteramos del error, lo corregimos con un testado y un entrelineado y no tenemos ningún problema. La ampliación de un mandato también sería una escritura pública secundaria. Si estamos ampliando el plazo del mandato, es una escritura pública secundaria.
Si estamos ampliando el plazo, por supuesto que sí. Si estamos enmendando un error cometido en el mandato, por supuesto que sí. ¿Por qué razón? Porque si ampliamos el plazo del mandato, significa que ya existe una escritura pública principal. Y con la escritura pública secundaria, accesoria o complementaria, ampliamos el plazo del mandato. ¿Cómo lo ampliamos? Diciendo que por escritura número 43, autorizada por el notario tal, de fecha tal, ¿sí?, se otorgó mandato especial con representación a favor de la señora tal, habiendo determinado el plazo de 2 años a partir de la fecha de dicha escritura. Segundo, en virtud de convenir a los intereses tanto del mandante como del mandatario, ¿sí?, por este instrumento público comparecen a prorrogar o ampliar el plazo del presente contrato de mandato, el cual será de 3 años más a partir de la fecha tal, terminando o debiendo concluir el plazo con fecha tal. Esa es una escritura de ampliación, porque cuando veamos ya ahorita como antecedente, vamos a decir la existencia de una escritura pública principal que la estamos ampliando a través de una escritura pública secundaria. ¿Sí? Bien. Y por último, compañeros, están las escrituras, solo quiero que lean ustedes este artículo, por favor. El artículo que es importante con las escrituras públicas de ampliación. El artículo 36, se los leo. El notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que la adicione, aclara, modifique o rescinda, y también razonará los títulos y documentos. Si ustedes se dan cuenta, entonces el notario está obligado, cuando hace una escritura pública secundaria, en la escritura principal, al margen, ¿sí?, al margen de la escritura principal, pondrá: por escritura pública número 76 fue ampliada la presente escritura pública. Razón conste, y ahí ya cumplió el notario con el artículo 36 del Código Notario. Bueno, y luego tenemos las escrituras públicas canceladas. Las escrituras públicas canceladas, compañeros, son aquellas que forman parte del protocolo, ¿sí? Forman parte del protocolo, pero no nacen a la vida jurídica porque hay omisión de requisitos esenciales, porque los otorgantes se niegan a firmarla, porque los otorgantes dicen no la firmamos, o porque simplemente los otorgantes le dicen: mire, licenciado, ya no la vamos a firmar porque no queremos que nazca la vida jurídica. O porque son 3 otorgantes, 2 de ellos la firman y el fiador de un contrato de arrendamiento dice: miren, perdónenme, pero mejor no me quiero comprometer a ser fiador, puedo tener problemas, por consiguiente no la voy a firmar. Esa escritura pública cancelada no nace a la vida jurídica, ¿sí? No nace a la vida jurídica, pero forma parte del protocolo. Por eso recordarán ustedes cuando regresen a sus notas, recordarán ustedes, compañeros, cuando yo les decía a ustedes y les decía: la escritura pública cancelada forma parte del índice del protocolo. Regresen ustedes a sus clases del protocolo. Forma parte del índice del protocolo esa escritura cancelada, pero no nace a la vida jurídica. Por eso no se pone nombre de otorgantes, ¿sí?, ni tampoco se pone el contrato, porque como no nace a la vida jurídica, simplemente es una escritura pública cancelada y está dentro de la clasificación de las escrituras públicas canceladas. ¿Cuál es la única obligación que va a tener el notario con respecto a las escrituras públicas canceladas? Por favor, dice el artículo 37, literal B. Artículo 37, literal B. Aquí David García está manifestando el artículo 36, que es el de las razones notariales. Y estoy manifestando el artículo 37, literal B. Dice: dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior, que son 25 días hábiles siguientes, y ante la misma dependencia de la Corte Suprema de Justicia o ante los funcionarios judiciales indicados según el caso, de los instrumentos públicos cancelados
de los cuales no podrá extender copia o testimonio. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que el notario, cuando cancela una escritura pública, solamente le pondrá la razón de cancelación. La ley no dice cómo se cancela, simplemente podrá el notario poner la razón: se cancela la presente escritura en el mismo lugar y fecha, punto. O simplemente la palabra cancelada, ya sabemos que no nace a la vida jurídica, no podemos dar copia, fotocopia, testimonios, porque la ley en el artículo 37, literal B, ¿sí?, no dice claramente que no se pueden dar copias ni testimonios. Ese es el fundamento legal de las escrituras canceladas. No encontramos más fundamento legal de escrituras canceladas más que en 2 artículos. Y ustedes recordarán uno del arancel. El notario podrá, dice, cobrar de escrituras públicas canceladas, dice, el 50% o la mitad de los honorarios que les hubiere correspondido. Solo en esos 2 artículos, artículo 109, que lo encontramos en el arancel, en el Código Notariado, y este artículo 37, literal B, van a encontrar ustedes un fundamento, o por lo menos jurídicamente hablando, la existencia de una escritura pública cancelada que no nace a la vida jurídica por haber sido cancelada, ¿sí? César, ¿qué razones son inválidas para cancelar una escritura? Para cancelar una escritura, vuelvo a repetir, la ley no dice por qué razón. La ley simplemente dice que si no se cumplen con los requisitos, y entiéndase, la falta de firma de uno solo de los otorgantes definitivamente no nace a la vida jurídica y se cancela. Las razones pueden ser muchas, ¿verdad? La impresora me imprimió mal la escritura número 32 y definitivamente la impresión pues no es legible el instrumento público, el notario la puede cancelar. Se cancela por haber cometido errores en su impresión, punto. Se niegan a firmar los otorgantes, la puede cancelar. Son 3 otorgantes, la firma solamente uno, la puede cancelar. Son 3 otorgantes, la firman 2, la puede cancelar. Lo que ya no va a poder hacer el notario jamás es cancelar una escritura pública que ya ha sido firmada por todos los otorgantes. Ahí ya no puede el notario. ¿Qué sucede si la escritura número 40 la firman los otorgantes y en ese momento le dice el licenciado: mire, mejor devuelvo las llaves, que me devuelva mi cheque y ya no queremos la escritura? No la podemos cancelar. Ustedes saben jurídicamente cuál es la escritura pública que debemos de hacer: la rescisión del contrato. Si la escritura 40, ¿sí?, ya no queremos que tenga validez, la escritura 41 puede ser la escritura que contenga la rescisión del contrato contenido en la número 40. Pero una escritura ya firmada, ¿sí?, hay sanciones para el notario. Cuando revisan el protocolo, hay sanciones para el notario que cancele una escritura pública cuando todos los otorgantes ya la hubieran firmado. Razón lógica y jurídica. Imagínense ustedes la inseguridad jurídica que tendríamos si las partes firman, se va y el notario puede cancelar la escritura, no nace a la vida jurídica. Así que una vez firmada, totalmente, ¿sí?, totalmente nos debemos de negar a cancelar una escritura si ha sido firmada por todos los comparecientes. Eso es entonces, compañeros, la clasificación de las escrituras desde el punto de vista notarial. Vuelvo a repetir: escrituras principales, su fundamento legal, artículo 29 y 31. Las escrituras secundarias o accesorias o complementarias tenemos en el artículo 77, literal E, ¿sí? Y las escrituras canceladas tenemos su fundamento en el artículo 37, literal B, y en el artículo 109, creo que es numeral 3, donde dice que los notarios podemos cobrar honorarios por una escritura pública cancelada. Bien. Y ahora, compañeros, me vengo a algo muy importante, que esta va a ser la parte práctica de ustedes. Tengo afortunadamente media hora todavía para explicarles esto. Lo van a tener ustedes bien fresco y van a comprender, o me voy a explicar y lo van a comprender ustedes muy rápidamente y muy brevemente.
La escritura, todas las escrituras públicas se dividen en tres partes. Se llama introducción, cuerpo y cierre. ¿Sí? Introducción, cuerpo y cierre. En esta escritura pública vamos a encontrar nosotros las tres grandes partes. La introducción, que ya les voy a decir de dónde a dónde es. Entendemos aquí que también está el cuerpo de la escritura pública, y en esta parte final vamos a encontrar lo que le vamos a denominar cierre de la escritura pública. Y entonces empiezo con la introducción. La introducción se divide en dos partes: encabezamiento y comparecencia. En el examen les pediré la introducción de una escritura pública o les pediré el cierre de una escritura pública. No les voy a pedir el cuerpo, pero lo voy a explicar el día de hoy. ¿Por qué razón voy a pedir una introducción? ¿O puedo pedir un cierre? Porque esa es la parte que ahorita y en este momento me interesa que ustedes comprendan, me interesan que ustedes, más que todo con el tema de la redacción, de las formas, solo pensemos. En una variante puede venir un cierre, en otra variante puede venir una introducción, o puedo poner la introducción para ambas variantes. Eso lo dispondré el día de mañana temprano, después de haber terminado mi clase. Estoy convencido que eso es lo que voy a hacer, lo voy a tener fresco, y de lo que platicamos el día de hoy lo vamos a hacer. Sí, David, comenzando la clase les dije que son 10 preguntas de 2 puntos cada una y una parte práctica de 10 puntos para los 30 puntos. Ya lo había comentado. Entonces, la parte práctica va a corresponder, compañeros, a la escritura pública que yo les di. Comentaba con un profesor de Derecho Procesal Civil hoy por la mañana y él me decía, mira, y no es la posibilidad para el estudiante que solo copie la escritura pública y después la cambie. Por supuesto que lo pueden hacer. Con el tema de la virtualidad y con el tema de las computadoras y con el tema de las herramientas que ahora todos tenemos, claro que lo pueden hacer. Pueden pegar esta escritura pública, pero lo que tienen que saber hacer es los cambios que yo en el caso práctico les voy a plantear. Eso definitivamente lo tienen que saber hacer. Y le expliqué qué cambios podrían hacer, ¿verdad? Alguien que no sabe firmar, alguien que sí sabe firmar, tiene enyesada la mano, a quien no conozco, a quien sí conozco, quien porta documento de identificación y todo. Aquí, por supuesto, está resumido en el examen. Aquí tienen ustedes, en esta escritura pública tienen su examen. Aquí lo tienen. De lo que hablamos en clase, vi un par de videos y lo que les expliqué en clase, cómo se acredita la representación legal, como en un mandante, en un gerente, cómo se acredita la representación legal de un funcionario público. Recuérdense cómo se acredita la representación legal en el tema de los alcaldes o funcionarios públicos. El alcalde que ha sido electo, pues ya sabemos que tiene que ser con la certificación del Tribunal Supremo Electoral, donde declara por electo, por válida las votaciones y por consiguiente por electo, y su cargo, su toma de posesión del cargo. Esos son los dos documentos que él necesitaría. Otros documentos no valdrían, otros documentos no servirían, porque como es un cargo por elección, tiene que ser la aceptación, ¿sí?, del Tribunal Supremo Electoral de que se aprobaron las elecciones, ¿sí?, que hubo un ganador y que ha sido electo, y luego la toma de posesión del cargo. Y en los funcionarios públicos igual, los funcionarios públicos, su nombramiento, porque aquí no son electos, son nombrados, y además la certificación de la toma de posesión del cargo. En el tema de los mandatos, se los dije, ¿verdad? El mandatario, a través de un testimonio de mandato, de la escritura de mandato, los gerentes, subgerentes, gerentes generales, administrador único, presidente del consejo de administración, presidente de una asociación, ellos deben de acreditar su representación legal con el acta notarial que contiene su nombramiento. Y por último, la que consta aquí, menores de edad.
Los menores de edad son representados por su padre o por la madre, ¿sí? En ejercicio de la patria potestad, con la certificación de la partida de nacimiento, en la forma que yo redacté o en la forma que ustedes quieran redactar, siempre y cuando se cumplan con los requerimientos que la ley establece para los efectos de identificar bien la certificación del... Bien. Muy bien, entonces compañeros, quiero comentarles esto, ¿verdad? ¿Dónde va a estar la introducción de una escritura pública? La introducción de la escritura pública tiene dos partes, el encabezamiento y la comparecencia. Si en el examen les digo del caso en concreto que se les plantea o de la escritura pública, ¿sí?, que se les menciona, únicamente, dice, únicamente redacte la parte denominada introducción. Es esta introducción. ¿Y cuál es la introducción? El encabezamiento y la comparecencia. Por favor, señalen ustedes tienen su escritura pública a la vista, señalen ustedes la introducción de la escritura pública, ¿sí? Se forma de dos partes, el encabezamiento y la comparecencia. Y el encabezamiento, subrayenlo, anótenlo, el encabezamiento es número 150 en la ciudad de Guatemala el 2 de agosto del 2022, ante mí, notario. ¿Sí? Lugar, el número del instrumento, lugar y fecha del otorgamiento, nombre del profesional y su calidad, notario. Esa es la parte llamada encabezamiento. Subrayenlo. Número 150 en la ciudad de Guatemala el 2 de agosto del 2022. Ante mí el nombre de ustedes. Y ahí está la parte llamada, sí, encabezamiento. Quiero comentarles que encabezamiento no les voy a pedir. Porque si les pidiera el encabezamiento, sería simplemente que ustedes pusieran número 150 en la ciudad de Guatemala, el 2 de agosto del 2022, ante mí, Jorge Mario Álvarez Quiroz, notario, punto. Entonces, lo que les voy a pedir es la introducción que ustedes deben de decir, encabezamiento y comparecencia. El encabezamiento y la comparecencia unidas se llama o se denomina introducción. Y la introducción de la escritura pública, por favor, señálenla hasta aquí, no es difícil. La introducción comienza desde la palabra número, o el número, si no le van a poner ustedes número, si no le ponen número, si yo les doy el 180, va a ser, comenzaría desde el número del instrumento público, ¿sí? Aquí subrayenlo, y le llamamos introducción a toda la parte, y así dice encabezamiento y comparecencia, porque aquí le vamos a denominar esto, donde comparece Suri, donde comparece Julio y donde comparece Carolina. Donde decimos que hago constar que tengo a la vista los documentos con los cuales se acreditó la representación, donde manifiestan hallarse en el libre ejercicio sus derechos y que por el presente instrumento legal otorgan escritura pública de, podría pedirles yo un arrendamiento porque no van a hacer cláusulas, simplemente el contrato que les dirán y otorgan contrato de arrendamiento o contrato de compraventa o contrato de mutuo bancario con garantía hipotecaria. No van a redactar cláusulas, por consiguiente el tema o el contrato que les pida es lo único que van a decir qué es lo que van a otorgar. De tal manera que en esta escritura pública, ¿sí? En esta escritura pública, subrayen ustedes la escritura que yo les di, comienza número 150 y para que ustedes nunca se vayan a perder de esto, que es muy fácil, hasta antes de la palabra primera, que es la cláusula primera, hasta ahí es la parte de la escritura pública llamada introducción. ¿Sí?
Entonces, lo que ustedes, cuando les pida yo a ustedes la introducción de una escritura pública, es hacer comparecer a las personas que yo les diga, cómo los van a identificar, si son testigos de conocimiento, si lo identifican por medio de un DPI, si dicen ustedes que lo identifican por medio de 2 testigos, eso se los pondré en el caso concreto, exactamente igual al caso concreto que yo les planteé, al caso que yo les envié. Así va a venir el caso. El caso se los planteo y les digo, de la escritura pública, ¿sí?, correspondiente, deberán ustedes únicamente redactar la parte de la escritura pública denominada introducción. Ya saben ustedes que comienzan con el número en la ciudad de Guatemala, va a ser el 1 de septiembre del 2022. Jorge Mario Álvarez Quirón, notario, comparecen por una parte y ahí me dirán ustedes. Les dije, cuenten sus 7 datos individualizantes, van a contar ustedes datos individualizantes. Si hay que acreditar representación legal, aquí está, ustedes la tienen. Aquí está cómo se acredita la representación legal de un gerente, cómo se acredita la representación legal de un mandatario, cómo se acredita la representación legal de un menor de edad. Y prácticamente eso es lo que tengo yo en mis manos para poderles pedir a ustedes que hagan. ¿El caso será diferente? Por supuesto que sí. ¿El caso tendrá complicaciones? Por supuesto que sí. ¿El caso tendrá distractores? Por supuesto que sí, porque ustedes serán los que deberán de analizar. Si por ejemplo se me ocurre decirles a ustedes que la persona tiene enyesada la mano y no va a poder firmar, por ejemplo, pero les pido la introducción de la escritura pública, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Porque ¿dónde firma esa persona? Es hasta aquí. Y yo solo les estoy pidiendo la introducción de la escritura pública. ¿Qué tiene que ver si firma o no firma? Si tiene enyesada la mano. No, porque no es esa parte de la escritura que les estoy pidiendo. Por eso tienen que saber ustedes determinar. La introducción es desde el número que van a hacer hasta antes de la palabra primera. O si quieren, desde donde dice el número 150 hasta donde dice de conformidad con las siguientes cláusulas, 2 puntos, y ahí terminan ustedes su parte práctica. Ya no tienen que hacer absolutamente nada más. Lo que les pediré es que acrediten una representación legal, sí. Que acrediten 2 representaciones legales, puede ser. Que a uno lo conocen y al otro no lo conocen, es correcto. Que lo van a identificar con testigos y que lo van a identificar con DPI o que van a decir que es persona de mi conocimiento, es correcto. Así que les estoy diciendo en este momento cómo va a ser el examen. Les estoy explicando que esta escritura pública contiene todo lo que yo les voy a pedir. Lo que va a cambiar van a ser nombres que yo les voy a dar. Los datos que no les dé, ustedes los tienen que aportar. Ustedes tendrán que ponerle la edad, el estado civil, la nacionalidad, su profesión, oficio, el domicilio, identificarlo en la forma que yo les diga. Tienen que contar sus 7 datos individualizantes. Y mucho cuidado al saber ustedes y conocimiento de cuál es el requisito esencial del instrumento público. ¿Sí? Los requisitos esenciales del instrumento público. ¿Cuáles son los requisitos esenciales? Pues no les vaya a faltar a ustedes. Razón, hago constar que tengo a la vista los documentos con los cuales se acreditaron las representaciones, porque si omiten eso, el caso práctico, ustedes lo saben, está mal. Omitieron un requisito esencial, hay nulidad en el instrumento público. Nuestro ejemplo se quedaría hasta inmueble. No, contrato de compraventa de inmueble al contado de conformidad con las siguientes cláusulas. 2 puntos. Primera, la palabra primera ya es de la otra parte de la escritura pública. Esa es la parte que se denomina cuerpo. ¿Sí? Bien. Tengo todavía tiempo y creo que les voy a robar unos 10 minutos más, pero el cuerpo de la escritura pública, yo espero que hayan subrayado, compañeros, por favor, ¿sí? Espero que hayan subrayado y que tengan ustedes en cuenta, y lo vuelvo a repetir, número 150 en la escritura que les di.
hasta antes de la palabra primera es lo que ustedes tienen que redactar en su examen si les pido la introducción de la escritura pública, ¿sí? Entonces, hacen ustedes toda su introducción aquí. Si hay representación legal, la acreditan. Si es mandatario, la acreditan. Si es gerente, la acreditan. Si fueran 2 menores de edad, serán 2 partidas de nacimiento. Todo eso es lo que ustedes piensen que puede variar en la escritura pública. Y luego, la parte denominada cuerpo. El cuerpo de la escritura pública se divide en antecedentes y parte dispositiva. Los antecedentes de la mayoría de escrituras públicas es la cláusula primera, donde se hace referencia, donde se hace el proemio, digamos, de lo que es o de lo que se va a hacer en la escritura pública. Esa es la parte de la escritura pública denominada, ¿sí? Parte de la escritura pública denominada antecedentes. Y luego, la parte dispositiva. Quiero, compañeros, por favor, que anoten algo muy importante también. La parte de la escritura pública denominada introducción, la van a encontrar ustedes, por si quieren hacer su repaso ustedes de eso, lo van a encontrar del numeral 1 al numeral 6 del artículo 29. Lean ustedes del numeral 1 al numeral 6 y se van a dar cuenta que ahí está todo. ¿Qué es lo que dice? Número de orden, lugar, día y mes, los nombres y apellidos, estado civil, nacionalidad, la fe de conocimiento de las personas, la identificación de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos. La intervención de un intérprete va dentro de la parte de esta, pero olvídenlo, eso no lo pediría, no lo voy a pedir. Y luego, en el numeral 6 terminamos la parte de la escritura pública llamada introducción. Y luego, cuerpo. El cuerpo son los antecedentes, que es la cláusula primera de la escritura pública. Y la parte dispositiva, que va a empezar desde la cláusula segunda hasta la última cláusula que nosotros hagamos en nuestra escritura pública. ¿Sí? Si hacemos 20 cláusulas hasta terminar la cláusula 20, le denominamos, de la segunda en adelante, le denominamos parte dispositiva. ¿Y qué es la parte dispositiva? Es el único numeral que tiene fundamento el cuerpo. Es el único numeral, el numeral 7. Y el numeral 7 dice la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Eso significa, compañeros, que la introducción está del 1 al 6 en el artículo 29. El cuerpo es el numeral 7 del artículo 29, ¿sí? Y la parte dispositiva, que es todo lo relacionado con las características del inmueble, todo lo relacionado con las disposiciones, con las estipulaciones, ¿sí? Con las condiciones a que se sujeta la relación contractual o el negocio contractual, ¿sí? Eso es lo que contiene el cuerpo. Y para finalizar, o sea, que ustedes en esta escritura que tienen como ejemplo, la parte denominada cuerpo inicia con la cláusula primera y termina en la cláusula cuarta, donde dice: por su parte, Carlos Antonio Batres Méndez y Carolina Mérida Zurdia de Batres manifiestan que en los términos relacionados aceptan la venta del inmueble que se le hace a ellos y a sus respectivos representados. Punto. Al final de la última cláusula de cada escritura termina la parte denominada cuerpo. Es sencillo, compañeros, muy sencillo. ¿Dónde comienza la parte denominada introducción? ¿Dónde comienza la parte denominada cuerpo? Con la cláusula primera y termina con la última cláusula. Y por último tenemos el cierre de la escritura pública. El cierre de la escritura pública se divide en 3 partes. Creo que van a encontrar ustedes en el libro del doctor Neri Muñoz que él habla de un cierre propiamente dicho. Sin embargo, para los efectos de la cátedra, para los efectos de una mejor comprensión de parte de ustedes, compañeros, quiero rogarles
que nos quedemos con estas tres grandes partes del cierre de la escritura pública. El cierre de la escritura pública se divide en advertencias, otorgamiento y autorización. Si me preguntan ustedes, ¿cuáles son las advertencias en el instrumento público o en el cierre del instrumento público? En esta escritura pública que yo les di como ejemplo, y en el código notariado. En el código de notariado, el cierre de la escritura pública comienza en el numeral 8 y termina en el numeral 12. ¿Sí? Si lo vemos en un sentido lógico, ¿sí? De un orden lógico de cómo dividimos en introducción, cuerpo y cierre, el numeral 1 al 6 es la parte denominada introducción. La del numeral 7 del artículo 29 es la parte dispositiva, ¿sí? Todas las cláusulas que contiene el contrato. Y el cierre de la escritura pública comienza al momento de terminar la última cláusula, porque no les puedo decir cuarta, quinta, sexta. En esta, como ejemplo, es en la cuarta. Pero en cualquier escritura pública, la parte denominada cierre inicia, ¿sí? Una vez concluida la última cláusula de la escritura. La parte dispositiva de una escritura tiene 20 cláusulas. Al terminar la 20 cláusula o la 20ª cláusula, entonces inmediatamente inicia, principia la parte de la escritura pública denominada cierre. ¿Y cuáles son las advertencias? Las advertencias deben comenzar, ¿sí? Aquí, si les pidiera yo a ustedes el cierre de la escritura pública, subrayenlo si quieren con otro color, lo vamos a iniciar con el infrascrito notario doy fe. Ahí comienza el cierre. Ahí vienen las advertencias. Ahí viene la parte final de la escritura pública, ¿sí? Entonces, dice el infrascrito notario doy fe a que todo lo escrito me fue expuesto, que tengo a la vista el documento de identificación relacionado y descrito, así como testimonio de la escritura pública número 56 de fecha 13 de agosto del 2018, autorizada en esta ciudad por el notario José Estuardo Mendizábal Quiñones, documento con el cual se acredita la propiedad inmueble que se vende. C. Que advierto a los otorgantes sobre los efectos legales del presente contrato, así como de la obligación relativa al registro del testimonio de esta escritura. Y D. Que leo lo escrito a los otorgantes, quienes, enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman si todos pudieran, ¿verdad? El caso que yo les di, el caso que yo les planteé, se los di ¿cómo? Se los di que la persona no sabía, no podía firmar. Entonces hicimos comparecer a un testigo, ¿sí? Lean todos recuérdense que en la parte teórica preguntaré clases de testigos, los artículos que relacionamos con respecto a los testigos. Hablamos de testamento, de donaciones, hablé del artículo 51, 52, 53. Todos esos artículos son necesarios que ustedes lo lean. Entonces, ¿cuál es la parte de la escritura pública? Cierre se divide en advertencias, ¿sí? En advertencias, otorgamiento y autorización. Entonces, las advertencias es el infrascrito notario doy fe de todo lo expuesto hasta donde dice doy fe nuevamente. No es necesario, yo ya lo dije, pero si lo pusiéramos o si viéramos este ejemplo, ahí termina la parte denominada advertencia del cierre. Esas son las advertencias. Desde el infrascrito notario doy fe hasta todo lo que ustedes escriban. Esas son las advertencias. ¿Y cuál es el otorgamiento? Muy sencillo. ¿Cuál es el otorgamiento? La firma e impresión digital de los que intervienen en el acto o contrato. Recuérdense, compañeros,
que es importante, si les pido un cierre de la escritura pública, es importante que me hagan constar. Si hay testigos, basta con que me pongan firma de los 3 testigos. Firmaron los 2 testigos de conocimiento y 1 a ruego. ¿Sí? Eso me lo tienen que poner. Hay una impresión digital, 2 firmas de los testigos, firmas de los otorgantes, o si me quieren poner los nombres, porque firmas no van a poder hacer. Lo que necesito es que me pongan, si quieren poner el nombre o simplemente firma de los 2 otorgantes, ya saben quiénes son los otorgantes, impresión digital de uno de los otorgantes, firma del testigo a ruego y las firmas de los testigos de conocimiento, si hubieran testigos de conocimiento. SA, no, yo solamente les dije que en la escritura de constitución de la sociedad anónima, cuando van a poner nombre comercial o cómo lo van a abreviar, ahí sí tienen que aceptárseles el S.A, o sea, sociedad anónima. Pero de ahí no hay otra escritura pública donde se les acepte que el S.A signifique la abreviatura de sociedad anónima. Así que por favor, muy puntual la pregunta de Héctor Ramos. Si les hiciera que acrediten una representación legal de una sociedad anónima, no me le van a poner S.A, tiene que ser productos y conservas sociedad anónima, ¿sí? Sociedad anónima, ¿sí? Cuidado también, compañeros, no me vayan a escribir las cifras, ¿verdad? O sea, si les doy un número, tienen que ponerlo en letras, ¿sí? El DPI en la forma que pues, se los escribí aquí, o como ustedes quisieran, si le quieren poner comas, o si le quieren poner una diagonal, yo se los aceptaría, porque ya les dije, en la forma que ustedes identifiquen el DPI, no me voy a entrar a eso. Lo que voy a ver es que tengan sus 3 grupos de números, uno de 4, uno de 5 y uno de 4. Con eso es suficiente que ustedes están cumpliendo con su identificación. Bien, ya le hablé de las advertencias. El otorgamiento entonces de la escritura pública son las firmas y las impresiones digitales. Y si vamos aquí en una secuencia lógica del código notariado, dice el numeral 12. Aquí comienza el otorgamiento de la escritura pública. Numeral 12, el otorgamiento, hasta donde les digo. Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan. Esa es la parte denominada otorgamiento, porque es donde se está firmando, donde se está otorgando el instrumento público, y dice, de los otorgantes y de las demás personas que intervengan. Hasta ahí es la parte del otorgamiento. Y luego dice, la autorización comienza aquí, y la del notario precedida de las palabras ante mí. Aquí va el ante mí, aquí va la firma del notario autorizante. El sello no es obligatorio. Los instrumentos protocolares, si quieren le ponen sellos o no. Aquí no es obligatorio, por eso no les puse sello. Si le quieren poner sello, no es problema. Entonces, si les llego a pedir un cierre de escritura pública, compañeros, cierre de escritura pública, recuérdense, comienza el infrascrito notario doy fe, me tienen que decir que están las firmas de los que intervienen en el acto o contrato, las palabras ante mí y me dicen firma del notario. Eso es lo que ustedes tienen que escribir y eso es lo que ustedes tienen que redactar. Mucho ojo, compañeros, y lo repito, en el cierre. Puede ser que les diga que 2 personas no saben firmar, que una no sabe firmar, pero eso analicen ustedes su artículo 29, numeral 12. Si yo les pido cierre, les estoy pidiendo advertencias, otorgamiento y autorización. Cuerpo no lo pido, de eso no se preocupen. No se van a aprender ustedes una parte dispositiva, no van a aprenderse ustedes los convenios entre las partes, la redacción contractual no la voy a pedir. ¿Puedo pedir la introducción? Sí. Y la introducción ya saben ustedes, concluyo la introducción. Si les pido introducción, comienzan número
y terminan de conformidad con las siguientes cláusulas, 2 puntos y ahí terminan. Ya no hacen nada más, ¿sí? La introducción, ¿qué es lo que va a llevar? Ahí lo dice, numeral 1 al numeral 6. Ahí lean ustedes, ahí va cómo identificar a las personas, su nombre, todos los datos individualizantes. Repito, cuando califico cuento los 7 datos individualizantes de la persona, ¿sí? Sus 7 datos individualizantes cumplió, está correcto. Le faltaron 2, hay rebaja de puntos, ¿sí? Bien. Cuerpo, cláusula 1 a la última. Cláusula 2 a la última son los... No, Cristian, por favor. El cuerpo es de la cláusula... Bueno, ya entendí. De la cláusula 1 hasta la última cláusula que exista es el cuerpo. Los antecedentes, ¿sí? Los antecedentes es... Los antecedentes es únicamente la cláusula primera. Y la parte dispositiva es de la cláusula segunda hasta donde terminemos la cantidad de cláusulas que tengamos. Julio Galvez, sí. Si usted mira el numeral 12, dice el número de orden y al final dice... Firma del notario precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no puede y no pide sello, ¿sí? Todos los instrumentos protocolares no llevan sello. Todo lo que vaya dentro del protocolo no llevan sello. Por ejemplo, el acta notarial va fuera del protocolo, ¿verdad? Esa es una que va fuera del protocolo. Y dice el artículo 62, el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas, porque es un acta notarial que va fuera del protocolo. El artículo 64 del Código Notariado dice acta de protocolización que va dentro del protocolo, la firma de los solicitantes en su caso y la del notario. Como esa va dentro del protocolo, no pide la firma, perdón, no pide el sello. Y el artículo 54 y 55, ¿sí? La legalización de firmas, ¿sí? Deberá de ir firmadas. El notario, artículo 50, el notario firmará y sellará las hojas anteriores. Todo lo que va fuera del protocolo es obligatorio el sello. Todos los instrumentos protocolares o dentro del protocolo es pues voluntariedad del notario, ¿verdad? Si el notario quiere ponerle su sello, que se lo ponga. Si no, no es obligatorio. Así que eso del sello, así como dice Julio, eso no es obligatorio en todos los instrumentos públicos. Freddy Chután. Si pidiera la introducción, pero solo la parte de la comparecencia. Si pidiera solo la parte de la comparecencia, es correcto lo que dice. Si pidiera solo la comparecencia, tendrían que empezar ustedes, comparecen por una parte, pero no les voy a pedir solo la comparecencia. Tengan seguro que en su examen les voy a pedir estas 2 partes, encabezamiento y comparecencia, o sea, les voy a pedir la introducción. No les pediría solo el encabezamiento, solo la comparecencia, no. Pero es correcto lo que dice el compañero. Si pidiera solo la comparecencia, comparecen por una parte. Así es, Freddy Chután, ya le dije, la comparecencia inician con la palabra, comparecen por una parte, tal y tal, la acreditación de la representación. Nia, un testigo por cada parte, o sea, no pueden firmar una parte. Sí, es correcto lo que dice Nia, verá el cuidado que deben de tener. Si yo les digo que los 2 compradores no saben firmar y el vendedor sí, pues por estos 2 compradores solamente habría un testigo, ¿verdad? Si les dijera los 2 vendedores y los 2 compradores no saben firmar o no pueden firmar, pues un testigo por los vendedores y un testigo por los compradores. Si les digo que el vendedor
no sabe o no puede firmar y los 3 testigos no saben o no pueden firmar, los compradores, entonces estos 3 compradores, un solo testigo. Y este vendedor, un solo testigo. Así como lo dice el artículo 29, numeral 12, ¿verdad? Solamente un testigo por el grupo o parte de personas que representen un mismo derecho que no saben o que no pueden firmar. Estamos. La comparecencia, si, mire Susan, si les pidiera solo la comparecencia, ¿dónde termina? De conformidad con las siguientes cláusulas, 2 puntos. Ahí termina la comparecencia. Inicia, comparecen los señores tales, tales, tales y tales. Y de conformidad con las siguientes cláusulas, 2 puntos. Ahí termina la comparecencia. Pero para los efectos de su examen, les ofrezco, les prometo, tengo fresco lo que les expliqué ahorita. Creo que terminando la clase de la sección C, me voy a sentar a hacer el caso práctico porque lo tengo claro que fue lo que les expliqué, lo tengo fresco y sobre eso es que voy a hacer el caso práctico, porque lo demás ya lo tengo hecho. La parte teórica ya la hice. Lo que me faltaba es el caso práctico. Así que lo tengo fresco y recuérdense qué es lo que les voy a pedir, ¿sí? Bueno, muy buenas noches compañeros, perdonen y disculpen que les quité tiempo, pero sí necesitaba que quedara bien claro esto, ¿verdad? La introducción o el cierre, una de las dos les voy a pedir. Y les vuelvo a repetir, para que se les quede bien esto, practiquen esta su escritura, practíquenla, 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 practíquenla y practíquenla. Y como yo les decía, o el profesor me decía hoy, pero mira Jorge Mario, y no es fácil para ellos pegarles, claro que les es fácil. Lo que pasa es que tienen que acomodar el caso concreto que yo les voy a plantear a esta escritura, pero aquí tienen todo, en extremo tienen todo su examen aquí. ¿Qué les pido? Introducción, comienza desde aquí hasta antes de la palabra primera. Esa es la introducción que yo les pediría para el examen. Y si les pido el cierre, van a empezar ustedes el infrascrito, notario, doy fe, hasta las palabras ante mí y que me pongan firma del notario. Si me ponen firma y sello del notario, es correcto, ¿sí? Eso es lo que voy a pedir. Bien. Julio Valdes, muchas gracias. También es muy lógico lo que él dice. No le agregue la palabra primera y esa es... porque ahí comienza la parte denominada cuerpo, con la palabra primera. Pero la introducción es desde el número hasta de conformidad con las siguientes cláusulas. O como me dijo un alumno una vez en clase, o de conformidad con las cláusulas siguientes. Como lo quieran poner, siguientes cláusulas o cláusulas siguientes. Con eso 2 puntos y ahí está. Muchas gracias compañeros. Los veo el día jueves a las 8 de la noche. Aquí está para la sección de una compañera ahí, Michelle creo que fue la que puso el código. De todas maneras yo el viernes a las 2, 3 de la tarde les hago su recordatorio y les voy a poner sus accesos, pero ya lo saben ustedes. Muchas gracias, muy buena suerte y por favor practiquen, 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 practiquen y practiquen. Van a tener alrededor de 20-25 minutos para poder hacer su parte práctica. Si ustedes practicaron rápido van a decir, y en la misma recomendaciones que hago e instrucciones que pongo, digo, por favor lea bien su caso y cuando esté seguro de lo que va a redactar, inicie la prueba. Porque si empiezan ustedes, esto es aquí, poniendo el número o el infrascrito notario doy fe y empiezan a redactar y después terminan de leer el caso y se dan cuenta que 2 de ellos no podían firmar, tienen que empezar otra vez, ahí sí que a borrar al delete de la máquina y empezar otra vez a hacerlo. Tengan la certeza de qué es lo que van a escriturar y entonces ya empiezan su prueba. La autorización es la palabra ante mí, firma del notario, ¿sí? Esa es la autorización porque el notario se autoriza. El otorgamiento es firma de todos, impresiones digitales y
La autorización es el ante mí y firma del notario. Muchas gracias, compañeros, nuevamente muy amables. Nos miramos jueves y les recuerdo, jueves a las 9 de la noche en punto estoy con ustedes, 15 a 20 minutos, les resuelvo su prueba, que era lo que tenían que haber hecho, y el día viernes pues tenemos descanso. Nos miramos hasta el día lunes. Muchísimas gracias, compañeros.